Bienvenidos a otra emisión de Río Bravo. Hoy nos vamos a estar preguntando si la antipolítica es funcional al ajuste. Entre otras cosas también nos vamos a preguntar si el Estado de Derecho, hoy tan deteriorado, si la quiebra de ese Estado de Derecho de la democracia de los argentinos es funcional también al ajuste. Y por último, ¿qué pasa con el peronismo? ¿Cederá el peronismo al neoliberalismo en la Argentina? ¿Podrá resurgir como fuerza transformadora de toda la sociedad? ¿Es lo que está esperando la sociedad argentina? De todo eso vamos a estar hablando en la emisión de hoy. Bienvenidos a Río Bravo, un límite al discurso dominante. Como tú lo ordenas. Entonces muchos se vinieron para de este lado. Alerta a todos los jugadores. Se ha acabado el tequila. Se ha acabado el tequila. Nos acompañan en Río Bravo el diputado Andrés Larroque, diputado nacional por el Frente para la Victoria desde 2011, secretario general de la Cámpora desde 2008. Gracias por estar acá, Cuervo. Carlos Chiapina, historiador y doctor en comunicación, director de la carrera de licenciatura en Comunicación Social de La Plata, profesor de Historia de América Latina, investigador del Centro de Estudios en Historia, Comunicación, Periodismo y Medios también. Muchas gracias por estar acá. Eduardo Valdés, abogado, magíster en Relaciones Internacionales, parlamentario del Mercosur desde 2015, fue embajador de Argentina ante la Santa Sede, es verdad, entre 2014 y 2015, convencional constituyente de la Nación en 1994, gracias también Eduardo, y María Laura Garrigós de Reboric Malala, la conocemos, expresidenta y actual secretaria de Justicia Legítima, y fue jueza de la Cámara de Casación Penal de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a todos, muchísimas gracias, la verdad, nos dan un enorme placer tenerlos acá. Lo que les voy a proponer ahora, un poco la dinámica es la siguiente. Vamos a ver un video, un informe, y en función del informe después vamos a tener un minutito cada uno para hacer la primera reflexión. Y después charlamos porque nos encanta charlar. En la Argentina la política está en la mira del poder. Tras presentarse como la nueva política, el gobierno de Macri en los hechos demostró que el cambio se trataba de sacar a la política de la escena. Hoy brindo por todos y los abrazo fuerte, con la emoción de saber que somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre. Este gobierno de CEOs gestiona en pos de sus intereses. Devaluación, tarifazo, eliminación de retenciones, apertura comercial, vaciamiento del sector público, etc. La transferencia de ingresos hacia los sectores económicos más concentrados de la economía fue enorme. Tenemos metas para bajar la inflación, para reducir el déficit fiscal. Y como las vamos a cumplir, vamos a dejar de endeudarnos. Y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable. Lejos de lo que prometía el gobierno, hace tan solo unos meses, el endeudamiento en pos de la especulación financiera y fuga de capitales puso rápidamente en crisis a la economía real. Devaluación con inflación como explosivo. Parece que la historia se repite. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hoy el FMI maneja los destinos económicos del país. Estados Unidos, vía Comodoro Pi, disciplina la política y en las calles despliega uniformes para contener o reprimir el creciente malestar social. La artillería mediático-judicial busca invalidar a la política como herramienta transformadora y de defensa de las mayorías populares. La embestida judicial contra la expresidenta y las principales figuras políticas opositoras, sin respetar el debido proceso, busca el premio mayor, proscribir a Cristina de las próximas elecciones de 2019. Si es verdad, destruye la carrera de Cristina.
Si es verdad. Si es verdad, destruye el sistema político argentino. Pero ¿por qué te la agarrás con Cristina? ¿No te das cuenta que la mano derecha de Macri está en Cana? Pero para hay una habilidad más. La mano derecha, porque el señor Caballero, no estás equivocado, Pablo. El señor Caballero fue el CEO de SOCMA cuando Mauricio Macri estaba al frente de SOCMA. Esto se combina con el show mediático, que tras el mote de corrupción, impulsa el escarnio público sin contar con pruebas ni sentencias. ¿Cómo viste este momento, Juan? Porque yo te oí decir por ahí, volvió el fondo y justo en el aniversario de la desaparición de Maldonado, Bonadío revela los cuadernos CAP. ¿Vos crees que una cosa tiene que ver con la otra? Sí, la verdad que sí. Yo creo que hay un mecanismo ya casi automático del sistema político-económico en la Argentina que es muy viejo, lo inventaron los romanos, y que es el sistema de pan y circo, ¿no? Solo que es poco pan y pésimo circo. Y cuando falta el pan hay que aumentar los niveles de circo. En la causa Vudú se discutió duramente este tema y el Poder Judicial, en contravención con lo que ordena el Código Procesal, admitió ese tipo de proceso. En general, cuando es claro que un testigo tiene una causa de enemistad manifiesta, el testigo no se considera testigo válido. Nos quieren llevar al 2001, reeditando el que se vayan todos. Hoy deslegitimar la política sirve para anular las alternativas ante la brutal crisis del modelo económico. Tratan de dejar en el olvido los grandes avances en derechos y en oportunidades para amplios sectores de la población que se ganaron en la última década. Pero el pueblo recuerda y resiste, sigue ganando las calles. Las opciones son claras: patria o corporaciones, peronismo o neoliberalismo. Vamos a estar hablando de muchas cosas hoy, entre ellas, por supuesto, la situación del Estado de Derecho, que está en peligro, evidentemente lo estábamos viendo también allí, pero ¿qué pasa con la antipolítica? No, bueno, primero un minuto de reflexión. Arrancamos en el sentido de las agujas del reloj. Andrés Larroque. Bueno, sí, son muchas cosas, ¿no?, del informe, pero centralmente me parece que después de 12 años de reparación para los sectores populares, de distribución del ingreso, el poder económico necesitaba implantar un shock redistributivo inverso y una política de concentración que naturalmente pone en tensión los objetivos económicos de corto plazo de esos sectores con los objetivos políticos de poder sostener esa matriz en el tiempo, y creo que es lo que hoy está pagando, las consecuencias está pagando Macri, y ahí aparece la necesidad de intervenir y prevenir la posibilidad de que esto vuelva hacia un gobierno de carácter nacional y popular, que es el problema que tiene hoy el poder. Carlos. Bastante el video, pero yo creo que lo que estamos viendo desde hace 3 años es la pérdida de la mediación política en la Argentina, digamos. Lo que se está dando es algo muy profundo y en cierto sentido es un laboratorio de política para América Latina, que es un sistema donde la mediación política no está, porque a cargo del Estado están las corporaciones directamente, ¿no? Aún uno, en perspectiva, hasta en el menemismo estaba la mediación entre corporaciones, política y economía. Hoy esa mediación no está y las consecuencias son una rapidez en la rapiña y una velocidad en el despliegue de la acumulación de capital que es resultado de esa falta de política, ¿no? de ese manejo empresarial sin ningún tipo de articulación popular, ni siquiera política elitista. Eduardo. Yo voy a tomar lo que él dice y de la mediación pasamos de la mediación de la política a la mediatización de la política, que es decir, los dueños de los medios son los que imponen la realidad y el relato, en todo caso, ya que les gusta hablar a tanto de relato. Porque no creo que ni siquiera pueden ser beneficiarios quienes están gobernando, porque quienes están gobernando no saben qué hacer. Este ministro de Economía, Duhovne, dijo
2 meses antes de ir al Fondo Monetario Internacional, que no íbamos a ir al Fondo Monetario Internacional. Van a tontas y a locas, no saben que menoscabó lo que era el problema de la inflación el presidente Macri en la campaña, que lo resolvía en un mes, la profundizó. O sea, a veces uno piensa, ¿son o se hacen? Y te juro que a veces yo no sé si son o se hacen, porque va en contra de ellos. Vamos con este tema. Lo que empezaron a plantear, que Grabois ahí le respondía a Majul sobre los cuadernos. Yo dudo por qué renunció Toto Caputo. No creo que sea por el Fondo Monetario Internacional. Ese día pasaron cosas, pasó un paro nacional, estaba Macri con el Fondo Monetario Internacional, pero ese día se les escapó Bonadío, que ellos creían que era para ir sobre Cristina. Bonadío le pide la indagatoria a Roca y a Midlin. Roca, Midlin. ¿Sabe dónde? ¿Viste que dicen que Clarín le cambiaba plata a algunos? Parece que en la financiera de Toto Caputo era donde cambiaban Midlin y Roca. Entonces, ¿por qué hablaba de la mediatización? Porque no va a quedar nada en pie como siguen estos muchachos. Va la política, va el empresariado, va lo social, que lo están destrozando. Es mi idea. María Laura. Pero deja picando. A ver. El Poder Judicial como sistema de control social, ¿no? Exactamente. Y no solamente contra los opositores políticos, sino contra cualquier manifestación. El nuevo Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires, que va a reprimir toda manifestación callejera en contra de las medidas económicas, es una muestra del endurecimiento de la represión. Y tiene tan poco costo político usar al Poder Judicial como tenía costo político usar la represión de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Como lo tuvo, digamos, en la última dictadura. Porque hasta parece legitimar esta represión el uso del Poder Judicial. Y es cierto, se les escapó Bonadío, porque lo que no tuvieron en cuenta es que si usás al Poder Judicial tenés que prever que los gobiernos pasan, pero los jueces quedan. ¿Puedo decir una cosa? Sí. A raíz de lo que dice. Cortito. Te rompo las agujas del reloj. No el esquema. Pero sí. No, sí, espera un minuto. Hacemos así y enseguida volvemos. Porque vamos a estar hablando una hora de todos estos temas. Yo tengo una pregunta como para arrancar. Y es si el discurso de la antipolítica es una política. ¿No? Si la antipolítica es una política. Sí. Hoy sí. Yo creo que hoy en Argentina lo expresa Mañeto eso. Pero por ahí, retomando lo que se venía diciendo, yo creo que de la última crisis del bloque de poder 2001-2002 surgió Néstor Kirchner, digamos, un accidente de la historia. Yo creo que hoy la tensión que hay es que se reavivaron esas tensiones y demás, y lo que está tratando el poder es de no improvisar y que esto no derive de nuevo en un gobierno popular. ¿Cómo lo están resolviendo ahora? Antes no se pusieron de acuerdo, pasó lo que ya sabemos. Ahora me parece que lo están haciendo celda de por medio, están utilizando inclusive a Comodoro Pi para disciplinar a ciertos sectores, inclusive del poder económico, que naturalmente tienen intereses particulares, que por ahí van en contra de la estrategia general del conjunto. Está empezando el embrague. Bueno. Están pisando el embrague, ¿no? Buena figura, Carlos. No, la antipolítica es una política, claramente, y el problema allí también hay un punto a atender que es que empatiza con una lógica desplegada aún en los sectores populares con respecto a que la política está manchada de un conjunto de corrupciones, no solamente económica. Entonces, y ese discurso se ha venido desplegando desde hace 40 años para acá, para decirlo por poco tiempo, digamos. Entonces, el discurso de la antipolítica como política es tratar de bloquear una perspectiva sobre la política, más allá de un partido específico, e instalar la idea de que los políticos y las políticas distorsionan la democracia, y que entonces es una tarea que tienen que llevar a cabo o bien las corporaciones o bien los técnicos. Claro. Tecnocracia, corporación, antipolítica, es esa lógica que es una lógica obviamente a favor del neoliberalismo. Claro. Bueno, yo creo que la mediatización de la política es precisamente: yo te pongo el candidato, yo te invento el candidato, que no viene, que es puro, porque nosotros te mostramos la imagen de pureza, ¿no?
y quizás llegue el candidato de los grupos mediáticos. El problema es que cuando va a gobernar, cada vez o es más dependiente y si se independiza. Hoy la democracia está en riesgo. En Europa uno ve los triunfos en Italia. El gran personaje es Beppe Grillo, que era un cómico que hacía stand-up, y hoy es el poder real, ¿no? Que ha logrado la mayoría parlamentaria que están gobernando. Bueno, lo que pasa de cara a nada de lo que piensa Europa, ¿no? Pero están. Es también, digo, la experiencia de Bolsonaro, ¿no? Claro. En Brasil, que se hace cargo de ese discurso de la antipolítica, digamos, claramente un outsider. Excesivo, pero bueno, así tomando lo que vienen diciendo los tres, sí, es cierto, es la antipolítica, es una fórmula marketinera que desprestigia cualquier adversario político para evitar el tener que dialogar. No tengo por qué dialogar con mis adversarios políticos porque yo realmente no estoy haciendo política, soy impoluto, soy un empresario, ni siquiera soy un técnico, no necesito ser un técnico. Yo soy una buena persona, soy rica, no voy a robar, y entonces vengo acá a representar los intereses de todos. Y en realidad estoy representando los intereses de las corporaciones para las que estoy trabajando, porque también las integro, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención y es cómo ese discurso de la antipolítica crea un sujeto político, ¿no? Crea un sujeto político capaz de votar una expresión de esas características, capaz de cuestionar e impugnar a todo el sistema político o a una parte del sistema político, si se quiere. Eso a mí me sorprende mucho, creo que remite al 2001, pero mucho más sofisticado ahora, ¿no? Porque hay redes sociales, hay un montón de discursos de violencia, de odio, etcétera, etcétera, que conjugan o arman, porque toda esa gente se organiza o no, por lo menos reacciona en función, o mejor dicho, en contra de, y no a favor de algo, ¿no? No sé qué impresión tienen ustedes sobre eso. Sí, yo creo que hoy el shock económico que ha transformado a Cambiemos en un fusible, ¿no? de esta situación de transición, lo que genera es presentar un recambio rápido de cara a las elecciones del año que viene. Entonces, en ese sentido, me parece que quien monitorea la dinámica de la antipolítica, que es Magneto, que es el productor de sentido y de cultura en la Argentina, lo que está buscando es construir una nueva teoría de los dos demonios, entre comillas, digamos, entre los ineptos en términos en materia económica y los corruptos. Entonces esa sería la manera de despegarse de la situación actual, que genera mucho rechazo en la sociedad, y naturalmente del peligro que ellos avisoran en el horizonte, que es Cristina y lo que ella expresa. No, la teoría de los dos demonios. Me da un montón es polémico. Pero... Me dan un montón de títulos. Sí, claro. ¿Vos, Carlos, lo ves también? No, es muy sugestiva la nueva teoría de los dos demonios, haciendo hincapié en Clarín, ¿no? En Magneto. Sí, pienso también que hay una desconexión, ¿no? Hay una desconexión entre la política como instrumento, digamos, hay una percepción popular de desconexión entre lo que te ocurre en la vida cotidiana y las decisiones políticas, ¿no? Y es una desconexión diferencial, o sea, no funciona en relación al macrismo, pero sí funciona en relación a los gobiernos nacional populares, ¿no? Las personas creen, en general, obviamente, pero está muy instalada esta idea de, bueno, si gobiernan el peronismo, el kirchnerismo, u otras expresiones en América Latina, pero haciendo hincapié en Argentina, eso tiene un impacto negativo sobre mi vida cotidiana. Ahora, si gobierna el macrismo, la derecha, con esa lógica discursiva de nosotros no nos metemos en política, no tenemos por qué robar porque ya somos ricos, allí, cuando uno quiere penetrar ese discurso y decir, bueno, mirá lo que te está pasando, esto que te está pasando todos los días es resultado de esa acción política. Eso está desconectado, ¿no? Ese punto está desconectado y es el punto en donde hay que hacer pie para poder instalar otro tipo de discusión política. ¿Qué otro tipo de discusión? No, yo creo que hay un baño de realidad también. O sea, hoy creo que la clase media, que empezó a sentir y que fue muy votante del macrismo, ese discurso del primer año del gobierno de, por ejemplo, regalamos el gas, regalamos la electricidad, regalamos todo, ahora se dan cuenta, ¿no? Esa clase media, que vinieron por ellos,
Y lo que no se dice es quiénes son los dueños de esas empresas. Porque nos hacen pagar a todos en dólares, porque dolarizaron la tarifa, a Midrin, que es el dueño de Edenor, que es el testaferro o no, porque hoy ha salido el fiscal Picardi en estos días demostrando que nunca se vendió la empresa del presidente. Edesur, que es de Nicolás Caputo, el mejor amigo del presidente. Yo creo que eso es lo que hay que contarle a la clase media que tanto avaló. Le está pagando las tarifas al hermano amigo y al testaferro del presidente. Por eso es que, porque ya esta semana, cuando yo veo que aumenta el gas de vuelta, digo, pero ni siquiera piensan en su propia, en que se están cayendo, no, cumplen con sus amigos. No es que es desde una concepción doctrinaria que los servicios públicos, no, son 5, si uno agarra, ¿quiénes son los 5 más ricos de la Argentina? Es a la inversa de lo que dicen como el discurso neoliberal. Son todos los empresarios que tienen contratos con el Estado. No hay nadie que de los 5 esos que pone la revista Forbes, que muestra a los ricos, que no sea a partir de la teta del Estado. Mirá qué paradoja. Son planeros, decimos. Empresarios planeros, digamos, serían. No, no. Producen los choriplaneros ellos. Bueno, pero sí, esto es así, digo, usan al Estado, obtienen sus propias ganancias, te hacen todo este discurso de destacar las buenas cualidades del neoliberalismo y las cualidades de la otra opción se degradan. Es más o menos como el feminismo y el patriarcalismo, ¿no? Destacamos maravillosamente las cualidades de los varones y las de las mujeres se degradan. Y esto se enseña en cualquier curso de feminismo. ¿Ustedes? Hay que hacerlo. Vamos. No, somos nacionales, populares y feministas. Y feministas. Democráticos y feministas. Sí. Pero la clase media, cuando recibe la boleta de la luz, llega a algún tipo de reflexión, pero todavía no te acepta la necesidad del plan social, la necesidad de proveer salud gratuitamente o lo más gratuitamente posible, la necesidad de la seguridad social importante para beneficio de todos. Eso todavía la clase media no llega a verlo. No hemos logrado que pesquen que nos es indispensable para todos y que lo contrario es suicida. Sí. Bueno, no sería solo la clase media, yo creo que es transversal ese corte de los sectores que son afectados por estas políticas y que aún no las rechazan, por lo menos en la dimensión que deberían hacerlo proporcionalmente a lo que los afecta. Yo creo que ahí hay una cuestión para atender, que es que los posicionamientos políticos tienen una dimensión racional, digamos, más mental, podríamos decirle, y otra dimensión más emocional. Yo creo que el eje de la corrupción ataca al parámetro emocional. Entonces, y eso sensibiliza mucho, porque en la corrupción hay una idea de engaño. Entonces, por más que te estén perjudicando económicamente y demás, también de alguna manera hay un sector de la sociedad que asiste a ese planteo y se siente dolido o engañado. Por eso nosotros tenemos que trabajarlo mejor y profundizar ese debate. Creo que ese fue nuestro costado más débil, me parece. Hablando nuevamente sobre la antipolítica y sus efectos, vos, Carlos, hablabas hace un ratito sobre la mediación política, que es lo que se está perdiendo. ¿Ustedes cómo ven la reacción de otros espacios políticos que no son exclusivamente ni el kirchnerismo o el peronismo verdaderamente opositor? Digo, el radicalismo, los representantes de las provincias. Digo, ¿cómo ven esa circunstancia? ¿Comprenden lo que sucede o esta ola también se lo va a llevar puesto a ellos y ellos jamás se van a dar cuenta de lo que pasa? Yo espero. ¿Que se lo lleve puesto? Recientemente un líder Massa concretamente, salió a decir que había que eliminar los fueros y que en una situación normal Cristina debería estar presa. Y yo digo, él pretende ser presidente de la nación y no advierte que los fueros no son de los legisladores. Los fueros son de nosotros, los ciudadanos, que elegimos a esta gente para que cumpla el mandato que les dimos. Digo, es ridículo para un político pensar que los fueros benefician a los legisladores. Bueno, porque hablan para la televisión, porque la televisión, los dueños de los medios construyen que el fuero es un privilegio que tiene una persona para evadir. Entonces, este chico que leyó mucho Álvaro Alzogaray, pero sale a decir esta estupidez, ¿no?
Pero yo quería retomar, precisamente porque creo que esto vamos a verlo en los próximos días, que se les escapa Bonadío. ¿Insistís con eso? ¿Por qué? Porque en estas semanas hemos visto un cambio de discurso. El ministro de Justicia sale a decir, Garabano, sale a decir que las preventivas ahora empiezan a cuestionar estas retenciones preventivas. Gil Lavera dijo lo mismo. Gil Lavera sale, ¿sabe por qué? Lipovetsky, se decía que estaba mal. Porque estamos a un año. No, estamos a un riesgo. Porque, ¿qué hizo el presidente Macri las últimas 3 semanas? Fue a una cumbre de AEA, de empresarios, donde confesó Paolo Roca los sobornos que había cometido, con mucha persecución. Se lo llevó a Neuquén, a la planta de petróleo, para decir yo soy Paolo Roca. Ayer, o esta semana, estuvo con Paolo Roca de vuelta, 24, 48 horas que vaya a indagatoria. ¿Qué significa que Bonadío lo cita a indagatoria? Que va por ellos también. La judicialización de la política, el manipulite, que en Italia dio como resultado Silvio Berlusconi, alguien que había sido el que más se enriqueció con negocios con el Estado, ¿no? En Brasil hizo que se quedaran con las empresas brasileras por 2 pesos. Estos chicos, estos dueños de las empresas argentinas, lo mismo que pasa con Brasil, ¿no? Van a Davos y ahí se encuentran con los verdaderos dueños del país y a ellos les gusta estar en ese ambiente donde el libre comercio es el leitmotiv de Davos. Pero ¿qué pasa? Esos señores de Davos dicen, estos muchachos vienen acá, se comportan como si... Pero cuando queremos ir a sus países tienen protección y nosotros no podemos entrar. Vamos por ellos. La insolencia de Odebrecht de meterse en Angola, de meterse en estos países, fue lo que le trae como consecuencia lo que está pasando en Brasil. Y la insolencia de Techín, de meterse en lugares donde no le corresponde, el Odebrecht brasilero es el Techín argentino, no tenga duda. Y ahí es donde vemos que hoy salen los garabanos, falta que salga Irurzuna a decir las preventivas están mal. Ahora, no, pero salió la ¿quién Nación. es el dueño entonces? O sea, ¿quién es la cabeza estratégica de Bonadío? Ya que Bonadío no actúa no solo. tengo duda, me juego. Estados Unidos. Bonadío, a ver, nosotros tenemos que... hay un discurso de Tillerson, quien era el secretario de Estado de Donald Trump, de Texas, presidente de la Exxon. Cuando él cumple 1 año de secretario de Estado, va a celebrar con sus amigos de Texas el primer año de él como secretario de Estado. Y allí dice, que adelante de sus amigos, que Estados Unidos debe incorporar a la defensa nacional el tema de la lucha contra la corrupción, junto con la lucha contra el fundamentalismo, el lavado de dinero y todo esto, porque en la lucha contra la corrupción está la posibilidad de que las empresas que son libres puedan entrar a los países y que la cartelización que hacen las empresas de los distintos países hace que impiden. ¿Quién estaba en ese lugar escuchando a su amigo el secretario de Estado? ¿Quién? El actual embajador de Estados Unidos en la Argentina, que casualmente cuando va a defender el pliego al Senado norteamericano dice: yo voy a trabajar con el Poder Judicial. Era el motivo por el cual venía acá. Vienen a ejecutar esa idea de Tillerson. Hay que ver la lista de ¿Está de invitados acuerdo, el 4 de Sí, julio. yo creo que los empresarios que él menciona son nacionalistas a la hora de defender sus privilegios y son librecambistas o liberales a la hora de definir lo que ellos plantean como costo salarial, digamos. Qué gran problema para la Argentina, ¿no? Totalmente. Qué gran problema. Totalmente. Histórico. Y el problema que hay es que no se sostienen planteos intermedios en ese aspecto. El nacionalismo solo se defiende en un marco nacional y popular, digamos, por decirlo de alguna manera, con fuerte protagonismo popular, que es el peronismo, digamos. Lo que ellos quieren es un nacionalismo de forma para defender sus intereses, pero sin participación del pueblo, sin distribución del ingreso y sin justicia social. El nacionalismo es la prebenda. Exactamente. Dame la prebenda y llévate la bandera. Para eso Y hoy están entrando vinculado a otro Juan nuevo Perón. código No hubiese procesal. existido sin Juan Perón. El abuelo de este señor Paolo Roca. Franco Macri tampoco. No, pero digo, la creación de esa industria. Carlos, tu mirada sobre esto, que ya estamos en la cuestión de la geopolítica. Estoy escuchando tanto que pensaba también en este conflicto
que es un conflicto interempresarial, ¿no? Este es un conflicto en el seno del capital, ¿no? Y es quizá el último intento para dejar de imaginar un capitalismo nacional. Pero incluso habría que incorporar al análisis, me parece a mí, la disputa que hay hoy a nivel internacional, del cual nosotros formamos parte cuando decidimos involucrarnos económicamente con China, ¿no? Hoy la disputa internacional es Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y China. Y nosotros, junto con Brasil, en América del Sur, Venezuela, pero los que más profundizamos el vínculo con China hasta el punto de financiar los emprendimientos en la Patagonia, las represas, y eso los Estados Unidos lo tienen absolutamente claro. Ellos quieren homogeneizar el hemisferio americano. Que es un imperio trasero histórico. Esto es de ellos, digamos, desde Yalta. Claro. Pero digo, de alguna manera, a ver, yo lo que interpreto es que ha vuelto el injerencismo como política, digamos, exterior de los Estados Unidos. Digo, mientras estuvieron en guerra con el terrorismo internacional, etcétera, no pasaba nada. Ahora sí. Si no, uno se complica entender por qué el funcionamiento de los poderes judiciales, Brasil, Perú, Ecuador, nosotros, es tan sintomático, ¿no? Tan sincronizado. Están funcionando todos en el mismo sentido. Prueban en Brasil, inmediatamente reproducen acá. Están usando siempre al Poder Judicial como control social, pero esto es todo una... a ver, a los jueces ecuatorianos, por ejemplo, que les han borrado de un plumazo el Consejo de la Magistratura que tenían y le pusieron uno que obedece al régimen, cuando no les gustan las resoluciones, les imponen multas que se llaman glosas en dólares, y como no las pueden pagar, les embargan el sueldo. O sea, es un control fantástico. Eso no lo había escuchado. Sí, está buenísimo. No lo había escuchado. Acá todavía no han llegado a pagarles el sueldo. Todavía, ya que nos están viendo ahora, todavía. Eduardo, ¿le querías contestar a Carlos? Sí, no. Yo veo con simpatía el régimen chino, veo el gobierno chino, veo con simpatía el gobierno ruso, pero guarda, nosotros debemos tomar de los gobiernos de lo que nos conviene a nosotros, porque sorpresivamente en enero de este año y enero del año anterior, Estados Unidos no fue a la cumbre de Davos, el que fue China, o sea, el librecambista, y eso va también en detrimento de nuestra producción. Hoy para mí, salir al mundo y hacer negociaciones internacionales es cuántos puestos de trabajo gano o cuántos pierdo. Y los acuerdos deben ser, y ahí no entra la ideología, entra a defender la convicción de uno, o defiendo puestos de trabajo o hago esta nueva ola que es sin la gente. Yo creo, y ahí es donde entro en contradicciones a veces con gobiernos que por ahí me caen simpáticos en sus posicionamientos internacionales, pero que va a costa de mis puestos de trabajo. Mi impresión, Eduardo, es que eso no es tanto problema de China, sino de los argentinos, digamos, ¿no? Bueno, ellos y ahí embroma bastante el tema del descreimiento en la política, porque para eso vos tenés que tener una política fuerte. Una potencia. Sí, en realidad, América Latina es un campo de disputa de las potencias, naturalmente, y hoy, digamos, la injerencia de Estados Unidos y el intentar por todos los medios no permitir una recomposición de los procesos populares en la región, tiene que ver también con asegurarse el sistema americano para sí mismos, ¿no? Creo que en ese sentido los preocupan mucho los de Brasil, están interviniendo en todos los lugares y naturalmente les preocupa Argentina. Bueno, uno de los efectos más concretos que yo he leído de lo que ha sido el lavallato en Brasil es la desnacionalización de un sector de su economía, donde han sido reemplazadas empresas locales por empresas británicas y de los Estados Unidos. Exactamente. Bueno, no les perdonamos, se llaman las multilatinas, ¿no? Embraer, Petrobras, me parece, Odebrecht, las multilatinas que salían al mundo, y creo que no le perdonan tampoco a Lula, esto ya es una impresión personal, no le perdonan a Lula haber llevado a Brasil a ser la sexta potencia mundial y a sentarse con otros a discutir el mundo. Sí, claro. ¿No? Digo, a discutir el mundo, los BRICS, los famosos BRICS. Ustedes decían una política fuerte, y yo pensaba, ¿en manos de quién? ¿En manos de qué ejecutivo? ¿No? Si vamos a tener una política fuerte, que sí, efectivamente, el país tiene que darse una política fuerte frente al embate exterior, tenemos que tener un ejecutivo más controlado, al menos en el diseño institucional que tenemos. No podemos tener estos DNU
que se bajan por cualquier cosa y que después el Congreso no llega a controlar, pese a que la Constitución tiene armado la forma, pero no se usa. Tenemos que tener, me parece, trasladar el poder al Parlamento, que es el más representativo, o que el Parlamento controle un poco más al Ejecutivo. Pero nos estamos metiendo en la reforma constitucional. Esto ya es harina de otro costal, es cierto, pero bueno, yo ante las experiencias que estamos teniendo me preocupo. Yo creo que hay que hacer rediseños institucionales, naturalmente. Pero y el Poder Judicial ni que hablar, ¿eh? Sí, por doquier, ¿no? Pero hay que generar un acuerdo de fondo o un marco, digamos, un consenso, me parece muy fuerte respecto a que el liberalismo en Argentina no puede gobernar nunca más porque nos lleva cíclicamente a crisis terminales, ¿no? Creo, y cada vez en tiempo más breve. Este proceso de casi 3 años es muy... claro, antes llegó 8. Exacto, o 15 o 20, digamos, pero me parece que en ese sentido, y hay que trabajar en el sentido común de nuestra sociedad, ¿no? Porque hay muchos tópicos instalados del liberalismo que mucha gente de buena fe los repite y los reproduce y que nosotros tenemos que poder desarmar para poder pensar la política nacional de otra manera. Sí, claro, hecho, perdón, ¿no? Pero el país que más ha crecido en la región es Bolivia. Claro. Pero no le dejaron salir al mar. No, Carlos, ¿querés agregar algo sobre este tema o giramos a otro tema? Pues yo quería hablar también sobre peronismo. ¿Por qué? Porque me parece que todo tiene que ver con todo. En este caso, yo creo que hoy uno de los ordenadores, uno de los operadores políticos, digamos, para el diseño de la política, es Bonadío. Yo creo que Bonadío se está metiendo en la interna del peronismo. Bonadío está resolviendo quién es proscripto y quién no es proscripto. Es lo que yo veo. No sé si ustedes están de acuerdo. ¿Vamos de vuelta? Sentido de las agujas del reloj. Sí, totalmente. Creo que el peligro, y cuando hablamos tanto de Bonadío como de Mañeto, porque marcan, no, digamos, funcionan sincronizados, te marcan mediáticamente y después, o primero el Poder Judicial y después los medios, o viceversa, ellos van demarcando quién está dentro o no del sistema político. Y eso es lo que genera mucho temor y especulación en cierta dirigencia política, ¿no? Cuando decís por qué no se pronuncian claramente tales actores, y centralmente, en algunos casos es temor, en otros es especulación, porque dicen, bueno, si la corren a Cristina, yo me quedo este espacio, este sector del electorado. Transferencias que son irrealizables, porque en realidad el problema que tiene Mañeto hoy es que no tiene votos, es la persona con más poder, pero con menos votos. Y ese es el problema, no tiene en quién decantar votos. Sí, dime la calidad de quienes marcan la agenda en esos términos y te diré en qué democracia vivís, ¿no? Si Bonadío es quien está marcando la interna del peronismo, estamos muy complicados. Yo lo que aportaría allí es que en verdad el movimiento maldito del país burgués, como decía John William Cook, sigue siendo el tema, el peronismo sigue siendo el enemigo popular a derrotar, ¿no? En Néstor y en Cristina, en su mejor versión ayornada al siglo XXI. Y creo que en ese sentido, las otras expresiones, yo hablaría quizás de peronismos, en plural, pero el peronismo como con su potencia transformadora, en el sentido profundo, que es un sentido profundamente antineoliberal, porque el peronismo es la posibilidad concreta de desmercantilizar los bienes sociales. Ese es el nudo que al neoliberalismo le resulta intragable, ¿no? El nudo, Néstor y Cristina lo que hicieron en el siglo XXI es desmercantilizar la educación, desmercantilizar la salud, desmercantilizar los planes de políticas universales, o sea, quitarle valor económico de mercado a bienes sociales en la lógica de los derechos. Y ahí está donde para el neoliberalismo es incompatible el kirchnerismo, que es la versión actual. Me dejas picando, porque Menem no era peronista. Eduardo. Mirá, quizás es el mejor ejemplo, gracias por el pase que me diste. Quizás, pero si me das uno, yo tengo argumentos. Quizás es el mejor ejemplo de cuando te aprietan, o sea, para conseguir un objetivo. Yo un día le dije al doctor Alfonsín, la corrida cambiaria del 88, yo no creo que fue para usted, fue para Menem, del 89. Menem ya era presidente electo cuando se vino la corriente y venía con la América Morena, la Revolución Productiva, y le viene la corrida cambiaria. Y Menem intenta resistir
con Born, que era el grupo empresario industrial más importante de la Argentina. En todo caso, a Menem lo arrinconaron y lo llevaron al neoliberalismo primero de Herman, que es el que hace el laburo sucio, y después Cavallo. Pero digamos, hubo un intento de resistencia en el primer tiempo. Si no nos olvidamos, conmovía en el peronismo que sea Born o el grupo Born, pero era un intento, el último intento de recurrir a un grupo industrial para no destrozar la industria argentina. Después vino lo que vino. Creo que precisamente lo que sucede en el 2001 hace que volvamos a empezar. Y eso fue lo que hizo Néstor y Cristina. Creo que Néstor fue el tipo que leyó mejor que ninguno de sus de la primera A de la dirigencia política que había pasado en el 19 y el 20 de diciembre, las consecuencias de eso. Ahora, volviendo a tu pregunta, si ya pasé el tema que me tiraste, te digo, para mí no hay Bonadío sin Pichetto, y no hay Pichetto sin Bonadío. Cuando yo dije se les escapó Bonadío, es que Bonadío nunca fue de ellos. Yo creo que es, de esto que hablábamos de Tillerson y de Estados Unidos, él pertenece a un grupo que se llama la Logia del Martillo, donde está el juez brasilero, Moro, que empezaron a trabajar en conferencias cuando los invitan inocentemente a grandes eventos en Estados Unidos, donde empezaron a discutir estos temas. Y creo que Pichetto sabe las medidas hacia dónde va Bonadío, o hacia dónde, o quizás lo conversan, y él juega de torturador bueno y el otro es el torturador malo. Es decir, uno dice, desaforen a Cristina, y el otro dice, no, no, los fueros no, pero en el medio le van limando la imagen. En el medio le van permanentemente erosionando. El país todavía no tomó conciencia de lo que significaba el periodismo independiente pasando las comunicaciones telefónicas de la expresidenta. Para mí fue una aberración, desde el punto de vista jurídico, de cualquier punto de vista. Y acá se han naturalizado estas cuestiones. Todo en base al odio hacia la representación, que me gustó mucho lo que él dijo, que quienes desmercantilizaron lo que el ser humano necesita tener para una vida digna. Para realizarse, claro, sí. Y me encanta, pues le voy a tomar esa, porque ¿qué significaba las retenciones? Significa desmercantilizar los alimentos, sacarlo de la bolsa de Chicago y ponerlo en la necesidad argentina, porque ahora, y esto es el grave problema que han tenido estos muchachos. Sacaron las retenciones, pusieron los alimentos en valor Chicago, y ahí está el trigo, el pan es carísimo. Eso es lo que significa. María Laura. Bonadío llega al Poder Judicial en el año 92 desde la legal y técnica. Digo, parece que es claro. De Coras, ¿no? Claro. Y su aspiración es hacer política. Ser juez no es su vocación original ni definitiva tampoco. Y desde entonces no se le conoce un curso de posgrado, una capacitación jurídica. Él se ha sentado arriba de un juzgado federal con todo el poder que significan los 12 juzgados, los 12 apóstoles de Comodoro Pi, y se ha sentado arriba de las causas. Y allí lo que ha fallado no es Bonadío, que ya se sabe quién es Bonadío, y muchos otros que han llegado al Poder Judicial por la misma vía, sino el control que se debe ejercer sobre los jueces. Alguien debe saber cómo es la agenda de los jueces, qué tienen en carpeta, cuánto les entró, cuánto sacaron, en qué orden lo sacan, porque si yo tengo una causa del 2008 esperando y hago una del 2017 y después saco la del 2008 del archivo y la pongo a andar, estoy manejando la agenda en el sentido que me la manejan los medios. Cuando la agenda de los medios coincide con la agenda política y con la agenda judicial, tenemos un problema de independencia, que es lo que está pasando, me parece. Así que sí, Bonadío está construyendo. Yo creo que hoy funciona salvando las distancias, una AAA judicial mediática, ¿no?
Claro. Ahora, pero decís, faltan 5 minutos para ir. No. Porque ¿Pero qué título es la misma discusión del peronismo y López Rega tenía terminal en Estados Unidos, claramente. Creo que hoy estamos viviendo esa misma tensión. Y después respecto al peronismo, una reflexión más, yo creo que el peronismo surge en respuesta, no solo el peronismo, sino en diversos países, después de la crisis del 30 y una crisis, digamos, que deja exhausto al capitalismo y al capitalismo liberal, surgen diversas respuestas a lo ancho y a lo largo del mundo. Algunas perduran, otras no. Creo que el peronismo perdura porque se afincó en lo doctrinario. Digamos, hubo otras experiencias, digamos, de estado de bienestar o de políticas no liberales que no tuvieron profundidad política y filosófica. El peronismo sí lo hizo a través del justicialismo y creo que nosotros debemos retomar ese camino, digamos. Bien. Una cosita, estamos llegando al final. Ahora cada uno va a tener 1 minuto para hacer su conclusión. Como recién hablaste vos y era así que tenía que empezar, voy a romper el protocolo, voy a empezar por Malala. ¿Te parece? Sí. Malala. Yo creo que si nosotros no fortalecemos, pensando en las futuras campañas políticas y en el futuro de todos nosotros, tenemos que pensar en fortalecer el Poder Judicial para tener Estado de Derecho. Y fortalecer el Poder Judicial no significa darle más poder a los jueces, sino que los ciudadanos podamos controlar el trabajo de los jueces y entonces participemos en esta forma de resolver los conflictos. Me parece que ese sería un fortalecimiento del esquema de resolución de conflictos que nos merecemos. ¿Una justicia más popular o más democrática? Sí, más participativa o más transparente, que exhiba qué hace y cómo lo hace. Eduardo. Yo creo que nosotros hemos aprendido en estos 3 años la lección. Desde nuestro sectarismo inicial, cuando creíamos que en el 2017 estábamos orgullosos de ir con Unidad Ciudadana y esto y el otro, nos dimos cuenta que después de esta elección la unidad era el camino. Y hay que construir la unidad, porque creo que nosotros no estamos hechos como los radicales para mirar desde las bancas. Nosotros somos un movimiento que tenemos la urgencia de luchar contra la miseria. No perdemos tiempo. Y quizás ahí cometemos nuestros errores, cuando nos arde de dolor la miseria y no andamos preguntando si tengo la partida o no tengo la partida. Lo digo porque el cuervito es de ese palo, ¿no? Y no, pero es que está muy bien, si no, no somos peronistas. Yo creo profundamente en esas cosas. Daniel Santoro lo explica muy bien con Saborido. Nosotros hacemos las cosas, después vienen los déficits fiscales, pero eso no es problema nuestro, tenemos que hacerlo. Y creo que eso es lo que en la construcción me gusta, después de la derrota del 2017, que siento que la virtud ahora es la unidad. Y estamos caminando frente a eso. Esta foto de estos 4 van a quedar 2, van a quedar 2 dentro de poquito, van a quedar 2. Y va a pasar, Paladinos hubo mucho, siempre en el peronismo, acordémonos de Jorge Daniel Paladino, nos metieron la segunda vuelta, el famoso balotaje que existe porque era la forma que la ANU se veía que nos impedía. Y ganó Cámpora con el 49,9% el 11 de marzo del 73 y después. Y yo creo que va a pasar eso el año que viene. O sea, soy de los que cree que siempre ganan los pueblos. La experiencia, y acá pasó el peronismo, no es lo mismo que Brasil. Acá pasó el peronismo. Y entonces creo que el año que viene no vamos a ganar porque seamos mejores, sino porque estos son peores, son un desastre. Carlos, tu conclusión. No, retomo lo que decía Eduardo con respecto a aprender, ¿no? Aprendemos individualmente y colectivamente. Estos 3 años son un aprendizaje duro, muy duro, durísimo, y por desgracia creo que nos queda un poquito más de aprendizaje que llevar a cabo. El peronismo surgió y existe porque ha tenido siempre, toda política de círculo es una política oligárquica, decía Perón, y el peronismo surgió como, cuando no se llamaba peronismo, pero estaba Perón ya, sumando a todos los actores políticos de los más diversos. Eso que se fue visto como una debilidad en la partidocracia tradicional ha sido su gran fortaleza, su gran dificultad también,
porque hay un punto nodal que a mí me parece que es el que es innegociable, que es quién conduce, ¿no? O sea, la unidad es lo que tenemos que lograr, pero la unidad más amplia posible, hasta 2 o hasta 3 de esos 4 que hemos mencionado. Ahora, la unidad, como bien nos enseñó Perón, es con una conducción. Mi humildísima opinión es que la única conducción de esa unidad es Cristina. Todos los que confluyan, todas y todos los que confluyan en un proceso de poner esos aprendizajes tan duros de este modelo neoliberal salvaje en práctica, en una nueva práctica, primero para ganar una elección y después para punto por punto, Poder Judicial, reforma constitucional, digamos, punto por punto, plantear un programa de acción, que esto también lo aprendimos del peronismo histórico, un programa de acción. Nosotros gobernamos siempre para no preocuparnos tanto por el presupuesto, sino por lo que había que hacer, ¿no? Cuervo, minuto final. Bueno, sí, yo creo que hay que establecer un consenso muy profundo respecto de que el liberalismo debe ser desterrado de este país, ¿no? Ahora, la discusión es, porque es una aventura, salir del liberalismo, ¿qué haces? Creo que esa es la aventura del peronismo, eso es lo que tiene de excepcional nuestro país. Y ese es el consenso que hay que poder generar, partiendo de la base que es difícil establecer medidas que, además de tener buena intención, deben ser exitosas frente a los poderes que se enfrentan permanentemente. Creo que debemos recuperar el modelo argentino para el proyecto nacional de Juan Perón del 74, donde plantea una política para el 90% de los habitantes de este país, y creo que Néstor y Cristina demostraron a lo largo de 12 años que hay un piso a través del cual poder reagrupar la unidad más amplia y naturalmente coincido respetando el rol del ordenador, digamos, conducción, ordenador o referencia. Yo creo que en ese sentido, si a una unidad le faltara a Cristina, no tendría eficacia, digamos, a los términos de resolver los problemas de la Argentina. Bueno, pasó rápido, ¿no? Sí, se quedaría una horita más. Sí. Estamos hablando. Sigamos pensando. Estamos hablando con la producción, a ver si hacemos uno de 3 horas. Y seguimos. Pero acá. nos dan de comer. Obvio. Yo me transformo en Mirta Legrand, automáticamente. Bueno, gracias por estar acá. Estás mercantilizando tu participación. No, tengo hambre. Gracias por estar acá. Ha sido un placer, ¿eh? Y gracias también Gracias por apostar a este espacio. Gracias. Nosotros ahora, una vez que despedimos a nuestros invitados, cuando volvemos, ponemos al aire nuestras conclusiones. Una mesa exquisita la de hoy en Río Bravo. Muchas perspectivas hablando sobre las cuestiones centrales que nos preocupan. Esencialmente, ¿qué va a ocurrir con nuestro país, el país donde vivimos? Hay algo que a mí me llamó particularmente la atención. Había en la mesa una vocación por la Argentina, una vocación por la nacionalidad, una vocación por ocuparnos realmente de lo que ocurre en el país. Hoy me ha quedado grabada algunas de las cuestiones charladas y están relacionadas con cuál es el funcionamiento de la antipolítica. Un discurso absolutamente funcional, ¿sí?, a los intereses de la tecnocracia, a los intereses del neoliberalismo, a los intereses del injerencismo norteamericano también. No es habitual este tipo de charlas, no es habitual este tipo de reflexiones en la política local. Se encuentran en algunos espacios y creo que los exponentes que estuvimos hoy en la mesa lo pudieron plantear y nosotros escucharlos. Por el otro lado, la quiebra del Estado de Derecho. No hay democracia con esa quiebra del Estado de Derecho, pero también esa quiebra del Estado de Derecho es funcional al plan de ajuste y, entre otras cosas, al dispositivo político que pretende instalar el neoliberalismo, que es el juez Bonadío. El juez Bonadío, muy bien señalado por Valdés, también por el Cuervo Larroque, es una persona que responde a intereses que no están en Argentina, ¿eh? Responde a intereses geopolíticos y comerciales, donde las empresas nacionales que han sido sostén del voto de Cambiemos en el 2015 hoy se ven particularmente perjudicadas. Nadie esperaba ver en la causa de los cuernos, por ejemplo, también declarar a Paolo Roca, uno de los hombres de la patria contratista de la Argentina, quizá una de las exponentes más fuertes de esa patria contratista. Pero estaba el ejemplo de Brasil. ¿Qué sucede en Brasil después o qué sucedió en Brasil después del Lavallato? Evidentemente, un repliegue de las empresas nacionales, de los empresarios nacionales, ese cordón paulista famoso, pero también de sus empresas multinacionales, las multilatinas, Odebrecht, Embraer, todas esas empresas
habían empezado a conquistar mercados en el mundo. A alguien le molestó, es evidente, ¿no? Hoy, en esa retracción de los empresarios nacionales en Brasil, ocupan las licitaciones, ganan las licitaciones empresas estadounidenses y británicas. ¿Cómo se hace eso? A través del Poder Judicial, a través del Partido Judicial, con Moro en Brasil, con Bonadío en la Argentina. De todas estas cosas charlamos y la verdad yo creo que fue una charla luminosa en ese sentido. No es habitual ver a políticos o a funcionarios judiciales o exfuncionarios judiciales, académicos, compartiendo una mesa, hablando en profundidad de estas cuestiones. Y sobre el peronismo, ¿qué decir sobre el peronismo? Cada vez que habla el presidente o alguno de sus funcionarios, ubican el inicio del ciclo de la decadencia argentina en un lugar impreciso de la historia ocurrido hace 70 años, algo que pasó hace 70 años. Es la manera oblicua, indirecta, de mencionar al peronismo como motor de los problemas nacionales. Hay millones de personas que saben que esto no es así. Hay millones de personas que saben que el peronismo fue el acceso a una modernidad, a los derechos sociales, a la desmercantilización de los bienes. Y a partir de ahí la Argentina entra en la modernidad. Por eso, esta contradicción entre peronismo y neoliberalismo, yo creo que la salda únicamente a aquellos que comprendan cuál fue el objetivo que tuvo aquel movimiento, que tiene este movimiento, y por último las conclusiones vinculadas a qué tipo de unidad necesitamos para salir del neoliberalismo. Bueno, obviamente, un fuerte consenso antineoliberal, un fuerte consenso que piensa en una reforma constitucional, un fuerte consenso que se decida de una vez por todas a no ser una colonia, ¿no? Una colonia es todo lo contrario a un país. Una colonia es esto que estamos viviendo, es este paisito de miserias, de miserabilidades. Lo contrario a la colonia es un país, y un país es una aventura. Un país es una aventura. Colonia o aventura. ¿Saben cuál? Toda aventura es un viaje. Es el viaje que va de las preocupaciones del presente a la dignidad. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos en el próximo programa de Río Bravo. Sepan que nos pueden ver a través de redes sociales, a través de YouTube, a través del Facebook, a través del teléfono. Gracias nuevamente por acompañar esta experiencia y, como siempre decimos, al final, que no se corte. Y por favor, una cosa más, también muy importante, discutan, debatan, piensen, la Argentina nos necesita.